Para dar paso al estudio general de la polarización, recordemos que las ondas electromagnéticas viajan de tal forma que el vector E del campo eléctrico y el vector B del campo magnético son perpendiculares entre sí y a la dirección de la propagación de la onda. Es decir, que las ondas electromagnéticas sean transversales es una consecuencia de las leyes de Maxwell. Las ondas de luz no habían revelado su naturaleza transversal, pues los fenómenos físicos como la reflexión, la refracción, la interferencia y la difracción pueden ocurrir tanto con ondas longitudinales, como el sonido, como con ondas transversales. Hasta que, en 1817, Thomas Young proporcionó la base experimental para creer que las ondas luminosas son transversales. Hablamos del experimento de la doble rendija. Consideremos el siguiente arreglo experimental. El transmisor de microondas de la izquierda está conectado a una antena de dipolo. Las cargas que se mueven de arriba abajo de la antena producen una onda EM cuyo vector de campo eléctrico es, a distancias grandes del dipolo, paralelo a su eje. Cuando esta onda incide sobre la antena del receptor de microondas de la derecha, el vector E de la onda provoca que las cargas se muevan de arriba abajo de la antena, produciendo una señal en el receptor. Si el transmisor se gira 90 grados alrededor de la dirección de propagación, la señal caería al mínimo en el receptor, pues el vector E de la onda estaría en ángulo recto con el eje de la antena receptora. La onda no produciría un movimiento de cargas a lo largo de la antena y, por lo tanto, no habría señal en el receptor. Si se girara el receptor en lugar del transmisor, sucedería algo similar. Definimos la dirección de polarización de la onda como la dirección del vector E del campo eléctrico. En este caso, notemos que se trata de la dirección X. Luego, el plano determinado por el vector E y la dirección de propagación, en nuestro caso el plano XZ, se llama plano de polarización de la onda. Se dice entonces que esta onda está polarizada linealmente. Esto significa que el campo eléctrico E permanece en una dirección fija al propagarse la onda, en este caso en la dirección Y. Las ondas EM polarizadas linealmente en la región de las microondas o de las radio pueden producirse mediante la orientación del eje de una antena de dipolo que transmita en determinada dirección. Por ejemplo, las ondas que se usan para transmitir señales de televisión en México están polarizadas en un plano horizontal. Por esta razón, las antenas receptoras situadas en los techos de las casas están en un plano horizontal, mientras que, por ejemplo, en Inglaterra, las señales de TV se transmiten en un plano de polarización vertical, por lo que las antenas se montan verticalmente. En fuentes luminosas ordinarias, como una lámpara incandescente o el sol, los átomos se comportan independientemente y emiten ondas cuyos planos de polarización están orientados al azar con respecto a la dirección de propagación. Se trata de una luz no polarizada. Las siguientes imágenes muestran la forma de propagación de una onda EM no polarizada y la manera en la que podemos representarla fácilmente, es decir, con varias direcciones para el vector del campo eléctrico. Observamos una onda luminosa no polarizada que incide sobre una lámina de un material polarizador comercial llamado Polaroid, teraftalato de polietileno. La lámina transmite solo aquellas componentes del tren de ondas cuyos vectores del campo eléctrico vibran paralelamente a esta dirección y absorben a los que vibran perpendicularmente a esta dirección. La luz que emana de la lámina está polarizada linealmente, ya sea de forma horizontal o vertical. Al inicio, la intensidad de la luz incidente es del 100%, pero una vez que atraviesa un polarizador ideal, se dice que la intensidad transmitida es el 50% de la intensidad de la luz incidente. Colocando un segundo polarizador, notaremos que, si lo giramos alrededor de la dirección de propagación, la intensidad de la luz transmitida decae con el cuadrado del coseno del ángulo al que rotamos dicho polarizador, llamado comúnmente analizador, donde el ángulo es este de aquí.
Si la luz polarizada linealmente que incide sobre el analizador es E sub 0, la amplitud que emerge es E sub 0 coseno del ángulo. Recordando que la intensidad del haz luminoso es proporcional al cuadrado de la amplitud, tendremos que la intensidad es igual a la intensidad inicial o máxima por el coseno cuadrado del ángulo. La intensidad máxima transmitida se da cuando el ángulo es un múltiplo de 2pi, mientras que la intensidad mínima se da cuando el ángulo es pi medios, es decir, 90 grados, más un múltiplo de pi. Sin embargo, esta ecuación solamente obedece modelos de polarización ideales donde se desprecian factores como la absorción óptica, el grado de polarización y la relación de extinción. Si se tomaran en cuenta, la ecuación 1, conocida como la ley de Malus, en honor al físico francés Étienne Louis, se puede reescribir de la siguiente forma. Aquí pueden observar ejemplos de fotos sin polarizador y con polarizador. Con ayuda de un simulador virtual, cuyo enlace aparece en pantalla, podemos comprobar las consecuencias mencionadas de la ley de Malus, tomando en cuenta el 100% de la luz transmitida. Asimismo, si tuviéramos dos o más polarizadores, habría infinitas formas de colocarlos con direcciones de polarización paralelas. Se observa un ejemplo con láminas reales. Infinitas formas de colocarlos tal que la diferencia entre sus direcciones sea de 90 grados. Vemos un ejemplo con un par de lentes polarizados y nótese que en realidad pueden intervenir otros factores. Infinitas formas de colocar tres de ellos, tal que la diferencia consecutiva sea de 45 grados, haciendo que la intensidad de la luz incidente se reduzca a un 12.5%. También vemos el máximo y mínimo de la intensidad en su gráfica. Las aplicaciones de la polarimetría se extienden a la física solar y estelar, estudio de sistemas planetarios, materia interestelar, pulsares, núcleos activos de galaxias, entre muchas otras. En general, la polarización circular puede ser sintetizada como la superposición de dos ondas polarizadas linealmente, pero con direcciones opuestas, una vertical y la otra horizontal. Lo más importante es entender la polarización lineal y la forma en la que ésta genera una onda polarizada circularmente, por lo que mostramos solamente sus generalidades como la representación de la ecuación del campo eléctrico y la relación de la energía transmitida. Finalmente, así son las 4 antenas más utilizadas, las cuales están polarizadas circularmente. Y sin nada más que agregar, te agradezco por haber visto este video.